Hoy vamos a hablar de Holberton, antiguamente llamada Holberton School. Desenlace triste, en desarrollo de software y terminaron embargados y reportados por más de 150 millones de pesos colombianos, aproximadamente $39.000. Los jóvenes querían títulos y certificados, no obstante, fueron reportes de centrales de riesgo y cuentas de banco embargadas. El artículo es del periódico El País del 23 de octubre del año pasado, 2023. Mensajes en redes sociales y YouTube y publicidad en el metro de Medellín, así como el sueño de varios jóvenes que querían formarse y certificarse y potenciar sus habilidades en desarrollo de software. Muchos tenían el respaldo de la Caja de Compensación Familiar, que es una empresa privada, y procedieron a hacer sus estudios para desarrollar software entre el año 2019, 2020 y 2021 con la Academia Holberton School Colombia en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Holberton School, para quienes no saben, es una academia, se hace llamar academia, donde enseñan a las personas a programar, tanto front como back, más base de datos y estas tecnologías. Pero verdaderamente, ¿qué fue lo que sucedió con Holberton School? Aquí podemos ver imágenes de publicidad de Holberton School en el artículo del periódico El País de Colombia. Estudiar los estudiantes ciencias de la computación, desarrollo de software, Linux, estructura de datos, lenguajes de programación de bajo nivel, lenguajes modernos de alto nivel, base de datos, API, DevOps. Más abajo dice Machine Learning, Web Stack Development, AR/VR, Low Level and Algorithm, según la preferencia del estudiante. Eran 21 meses de formación. Esta es una denuncia que hicieron los estudiantes a Holberton porque varios se sintieron estafados. Esta es como información ya netamente de publicidad. De la academia vinieron de Silicon Valley. Uno decía que era una tremenda oportunidad y la lógica era apostarle. Cabe notar que los estudiantes de Holberton School tenían aproximadamente un mes para decidir si seguir estudiando o no seguir estudiando. Después de pasado ese mes tenían que firmar el contrato de estudios, donde se comprometían a pagar el 17% del valor total del sueldo que llegaran a tener cuando fueran a trabajar. Un valor aproximado de 75 millones de pesos colombianos, que son $20.000 más o menos. Lo curioso de la noticia, volviendo acá al principio, es que dice que es por más de 150 millones de pesos colombianos, más casi $39.000. ¿Qué sucedió? Que algunas personas la reportaron para pagar esa cantidad de dinero. Acá vemos como esa fue una sede. Si no estiman, esta sede que estamos viendo fue cerrada. Los estudiantes denunciaron varias irregularidades que primero podemos leer acá. La plataforma fue bloqueada. Según el relato de los jóvenes, de una demanda que fue interpuesta ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC el pasado mes de diciembre del 2020 a comienzos del 2022, la Fundación Coderise o Holberton School Colombia venía constriñendo a los estudiantes para firmar un otro sí al contrato de acuerdo de ingreso compartido al parecer bajo amenaza. Lo que sucedió fue que los estudiantes ingresaron a estudiar normalmente, estaban ya en clases y les cambiaron el contrato y les dijeron que tenían que firmar, y si no firmaban pues no los dejaban seguir estudiando. Pero ¿qué pasaba si no seguían estudiando? Pues que sí o sí tenían que pagar todo lo que se habían comprometido, porque ese es como parte del contrato de Holberton, y es decir, estudia primero y paga después. De acuerdo a los testimonios y denuncias en ASIG, la Fundación Coderise comenzó a decirle a los estudiantes que el otro sí era un requisito que pudieran continuar con el programa. De no firmarlo, lo habrían amenazado con suspenderlos del programa de aprendizaje. Así lo ejecutó. Varios testimonios y la denuncia de la superintendencia habría bloqueado a los estudiantes que se negaron a firmar el otro sí. Según denuncias, y hay un video que les voy a dejar en los comentarios, los estudiantes que no firmaron fueron bloqueados dentro de la plataforma. ¿Y qué sucedía? Lo que comenté hace un momento, no podían estudiar. Como acá lo afirman en el artículo, muchos de ellos no pudieron seguir con el programa y al terminarse el ciclo completo del 21 a 24 meses de formación, se entendía como un incumplimiento del contrato. O sea, bloquearon la plataforma a los estudiantes, pero como ellos no pueden ingresar, ellos dedujeron que era el estudiante quien había incumplido con el estudio. Entonces, muchos estudiantes ya no terminaron el programa. Todo fue catalogado como un incumplimiento del contrato de acuerdo al ingreso compartido, lo que comenté hace un momento. La Fundación Coderise y Holberton School Colombia inició la gestión para cobrarles el monto total de 75 millones de pesos. El acuerdo era que ese es el monto total, 75 millones, $20.000. Si el estudiante terminaba y tenía trabajo, pagaba el 17% por una cantidad de meses, que era monto inferior
a los 75 millones, a los $20,000. ¿Qué sucedió? Que varios estudiantes no decidieron firmar porque no estaban de acuerdo, le bloquearon la plataforma y después de unos días las centrales de riesgo ya fueron notificados por las centrales de riesgo en Colombia. ¿Y qué son las centrales de riesgo? Las centrales de riesgo en Colombia son ese ente que demanda a una persona cuando tiene un incumplimiento monetario con algún préstamo bancario, algún préstamo estudiantil. Entonces esos estudiantes fueron demandados, reportados. ¿Y qué sucede? Pues una persona tiene, por ejemplo, una persona tiene una casa y la casa está en nombre de esa persona, es posible que pueda perder la casa. Si tiene un carro, puede perder el carro. Aparte de eso, muchos firmaron el préstamo con codeudores, es decir, si tú pides el préstamo para estudiar y un amigo tuyo o un familiar tuyo fue codeudor tuyo, entonces si tú no pagas, le obligan a la otra persona a pagar. ¿Y qué sucedió con la demanda de los estudiantes? Vamos a seguir acá con la noticia. Cuando nosotros aceptamos ese contrato y ese pago que debía hacerse de 75 millones de pesos una vez se terminara el ciclo, consideramos trabajo fue porque nos prometían empleos muy buenos con buenos ingresos y una cuota mensual para pagar ese dinero, quitarle un pelo a un gato. También en la información que daba Holberton School se daba a entender que era fácil conseguir trabajo. Entonces pues cuando dice acá quitarle un pelo a un gato es cuando te prometen que se paga. El curso es costoso, sí, pero haciendo el curso y pagando y con un buen sueldo, pues las cuotas iban a ser muy bajas para todo lo que iban a ganar. Más abajo dice, este es el tema más importante, y es que Holberton School legalmente en Colombia y supongo que muchos países de Latinoamérica donde tiene sede, no ofrece programas educativos. Acá lo leo en la noticia. Programas educativos sin licencias. Según la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, el cual diciembre del 2020 se hace la consulta del Sistema de Información de Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, se pudo verificar que la institución Fundación Coderise y Holberton School Colombia no registran como instituciones de educación para el trabajo. Todo lugar en Colombia, y estoy seguro que en Latinoamérica y el mundo, tienen que tener como una aprobación legal para poder decir que es un sitio donde ofrecen cursos para aprender. Acá quiero añadir como un paréntesis y acá les voy a mostrar. Esta es la demanda, este es uno de los documentos que encontré en internet de la demanda de varios estudiantes a Holberton School. Acá podemos ver que Holberton School, al parecer, sabía muy bien lo que estaba haciendo y tenía como su as bajo la manga para saber qué hacer en caso de demanda. ¿Qué hizo Holberton School? Este es parte de una demanda, que acá les leo. La señora no ha realizado ningún tipo de estudio en nuestra fundación, toda vez que nosotros no ofrecemos programas académicos ni somos un establecimiento educativo. Por ello, en la publicidad decían que le enseñaban a las personas a aprender. La señora Herrera no ha tomado cursos, materias o similares por la Fundación Coderise, no es un establecimiento educativo. El entrenamiento no tiene intensidad horaria. La Fundación Coderise no expide actas de grado, diplomas, títulos, certificaciones y similares. Toda vez no ofrecemos programas educativos. La Fundación Coderise no expide actas de grado porque no otorgamos títulos, diplomas, certificados o demás, porque no ofrecemos programas educativos. Entonces en la publicidad se daba a entender de que las personas iban a ingresar a estudiar, y cuando se da a entender que primero el nombre, o sea, volvemos acá, el nombre que ellos daban era Holberton School. Se va a entender, aunque sea una palabra en inglés, school, se va a entender que es un lugar donde la gente estudia y aprende cosas. Pero también hubo mala fe, digamos, de Holberton School, porque ellos, catálogo de estudiante del programa de Holberton School, ellos utilizaban la palabra constantemente y reiterativamente de estudiante, escuela, plan de estudios, nuevo tipo de educación, programa de certificación de educación superior de 2 años. Esto es muy importante, educación superior de 2 años. Cuando se dice educación superior, se están dando a entender que es educación universitaria, o por lo menos educación técnica. Plan de estudios, entonces, y también otras palabras que ellos usaron en la publicidad: enseñar, método de aprendizaje, especialización, matrícula, horario de clase, política de rendimiento estudiantil, créditos. Cuando uno en Colombia lee esta información con esas palabras, se están dando a entender al estudiante o al potencial estudiante que es una institución acreditada para otorgar diplomas. Entonces, acá lo que dice la información es: en la política de préstamos de libros se indicaba en Holberton, nuestros recursos para su educación son ilimitados, como parte de la falsa información que les dio a los estudiantes. Nuevo tipo de educación,
Acá estos son como partes de esta denuncia, son como textos que sacaron publicidad de Holberton. En el catálogo de estudiantes se indica que Holberton ofrecía un programa de certificación de educación superior de 2 años, lo que ya comentamos hace un momento, que capacita a nuestros estudiantes a convertirse en ingenieros de operaciones y software. En el catálogo de estudiantes se sostiene que el programa está diseñado para enseñar ingeniería de software. ¿Qué están dando a entender acá? Que una persona que ya estudió en Holberton School, después de terminar, tenía la capacidad de enseñar ingeniería de software. O sea, se están dando a entender que era una educación superior, universitaria. Al final del programa, los estudiantes serán desarrolladores de software completos. La escuela entrega un certificado a los estudiantes que se gradúan con éxito. Y esto acá también hay entrevistas de los afectados, muy completa esa información. Y volvemos a la noticia. ¿Qué dice el abogado de los estudiantes? Esto es muy importante. Es muy importante para que lo piensen si quieren estudiar en Holberton School. Desde el año 2022 hemos tenido una serie de fallos a favor de las demandas que hemos interpuesto a la superintendencia. Hemos podido evidenciar publicidad engañosa, pues hicieron ofertas. Uno, no podían cumplirse, como ejemplo que las personas que estuvieron con ellos tenían casi un cupo completo y asegurado para empezar a trabajar en empresas que están en Silicon Valley. También aseguraban que los estudiantes egresados iban a ganar cerca de 12 millones de pesos mensuales, algo así como $3,000. En consecuencia, con esa publicidad engañosa e incumplimiento que advierte Hernández de parte de la Fundación Coverise Holberton School Colombia, y los estudiantes ni el abogado defensor se explican por qué la academia empezó a ejecutar los pagares y a interponer demandas de órdenes de embargo. ¿Qué sucedió? Que siempre había aviso y los estudiantes, sin haber terminado, empezaron a ejecutar los embargos a los estudiantes. Según información de personas que trabajaban en Holberton, son cerca de 150 estudiantes más o menos, o sea, menos de 200 estudiantes que han tenido incumplimientos de los pagos o no han cumplido el total de las cuotas. ¿Qué dice la voz de la Fundación Coverise? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Después de que la gobernación de Antioquia decidiera suspender la personería jurídica de la Fundación Coverise, la fundación tuvo que entrar en liquidación y Astorage Management es el agente liquidador. En respuestas enviadas a Revista Semana. Revista Semana es una revista muy importante en Colombia que hace periodismo de investigación. Y Astorga Management, liquidador de la Fundación Coverise, explicó en primera medida en qué consistía el acuerdo a contrato de ingreso compartido firmado con los estudiantes. Acá está como un poco más desglosado el tema del pago. Los estudiantes asumían el compromiso de aportar el 17% de sus ingresos brutos durante 42 meses o hasta 75 millones de pesos. Ya la una o la otra. Si llegaban a 42 meses y no llegaban a los 75, pues se cerraba el pago, ya terminaba. O si cumplían primero los 75 millones antes de los 42 meses, pues se terminaba el pago. Lo que primero sucediera, exactamente. Siempre y cuando devengara más de 3 millones de pesos. ¿Qué sucedió con Holberton? Una noticia, hay algo importante acá acerca de esto. Cuando devengara más de 3 millones, es que varios bootcamp en Latinoamérica, incluyendo Henry, le dicen a la persona: si trabajas y ganas más de 3 millones de pesos, pagas ese dinero. Eso lo entendemos todos. Pero muchas personas consiguieron trabajo en otras áreas no relacionadas con tecnología, pero tuvieron que pagar la deuda, porque no se especificaba si el trabajo tenía que ser directamente con software o con tecnología. Entonces, si una persona en Colombia vendía dulces en la calle y ganaba más de 3 millones de pesos, tendría que comprometerse a pagar, aunque no trabajara en aquello que estudió. Esto es muy importante, gente, esto es muy importante. El programa es un bootcamp y en ningún momento de la comunicación ni en ninguna cláusula del acuerdo firmado por los participantes, incluidos los demandantes, se indica que resultaría en titulación o certificación académica, en tanto no está acreditado ante el Ministerio de Educación. Según Holberton, nunca se ofrecieron títulos académicos, pero en la publicidad que ellos daban, comentamos hace un momento, unas palabras claves: enseñar, metodología, especialización, matrícula, más arriba, estudiante, escuela, plan de estudios, nuevo tipo de educación. Y esto es del 17 de febrero del año del 2021, no hace 6 meses, hace casi 2 años. Listo, acá otra noticia hablando del tema.
La Academia de Software, donde no pagas nada hasta conseguir trabajo. Programa remoto para convertirse en desarrollador de software en solo 9 meses. Programa avanzado con opciones de 9 meses adicionales. No pagas nada hasta conseguir un trabajo de al menos 3 millones o 3 salarios mínimos, que en Colombia actualmente serían $900. Se desmoronó y terminó en demandas el encantador modelo de formación gratis, entre comillas, de Holberton School. La publicidad era muy seductora y los estudiantes fueron presa de cambio en las condiciones de estudio y aumentó en la intensidad horaria, así como en la firma de cláusulas o contrato que los llevaba a pagar 75 millones. Yo pensé en estudiar en Holberton en cerca del año 2020. Yo miré también publicidad en el año 2019. Y recuerdo que en esa época costaba, en pesos colombianos, costaba casi un poco más de 5 millones. Actualmente 5 millones sería $1.500 tal vez. Actualmente a pagar más de $20.000. ¿De qué le tocó pagar el doble? Está demandada por el doble. Entonces aquí es una historia detallada del siguiente, otro artículo que estamos viendo. En ese acuerdo de ingresos compartidos, al cual tuvimos que firmar y respaldar con un codeudor, recordamos hace un momento, se acordaba que una vez consiguiéramos trabajo con sueldos superiores a los 3 millones de pesos, debíamos pagarle a la fundación 17%. Eso ya lo vimos. El embargo, el desenlace triste. Este es un video que les voy a dejar en la descripción, porque no puedo, por temas de derechos de autor, no puedo ponerlo. Una de las afectadas que denunció el tema. Este es otro estudiante afectado por Holberton School. Este es otro estudiante afectado por Holberton School. Esta es una persona que la llamaron para que hablara bien de Holberton School. También me da una mala espina un poco el lenguaje que usa Holberton School, y es como utilizar como esa filosofía barata de dar a entender que la persona que piensa distinto es la persona mala. Está muy bueno este video para que lo vean. Al efecto de presunta estafa de la Fundación Holberton hace 11 meses, en el año 2023. Hay que tener en cuenta que la Fundación Holberton School fue dada como culpable por publicidad engañosa. Aquí hay una página de Reddit donde una persona denuncia la estafa que se estaba realizando. Una estafa educativa en Colombia con Coding Bootcamp, Holberton School. Lo que comenté hace un momento, 80 millones de pesos, que equivale casi a $20.000. O sea, tú con $20.000, es que $20.000 cobra un bootcamp en Estados Unidos. Tú con $20.000, si vives en Colombia, te vas a Argentina, prácticamente bien manejado el dinero, puedes vivir 3 a 5 años y estudias ingeniería de sistemas. O en Colombia, $20.000 estudias en una universidad pública, o te inscribes a un bootcamp gratuito y ya sacas del estadio. Acá hay un comentario que yo hice. Venga, vamos a ver si lo encuentro. Acá hay un comentario que yo hice. Antes, cuando te endeudabas por $3.000, ya habían 100 ofertas laborales y 50 programadores postulando, pues tenía sentido pagar el bootcamp. Hace 3, inclusive hace 4 años, hace 2 años, tenía sentido pagar por un bootcamp. Pero ahora, cuando tienes que pagar ya no $3.000, tienes que pagar $20.000. Ahora hay más ofertas, ahora hay 500 ofertas. Pero ¿qué sucede? Que antes con 100 ofertas habían 50 postulantes. Ahora hay 500 ofertas y hay 600, hay 1000 postulantes. Y lo curioso es que de esos 600 postulantes, para ese ejemplo, posiblemente no creo que ni el 10% o 20% estén capacitados para trabajar. Listo, acá. Esto es luego como la última información acerca de la demanda. Aquí en la página Change.org dice: se hizo justicia. La Cámara de Comercio y la SIC del Tribunal Superior fallaron a favor de nosotros. Artículo del año 2023, 25 de julio. La Cámara de Comercio indicó declarar a la demandada Fundación Coderise en liquidación, incumplió el contrato denominado Acuerdo de Ingreso Compartido Fundación Coderise Holberton School Colombia, pues la calidad del programa de entrenamiento profesional en desarrollo de software integral Full Stack Software Development no cumple con las características inherentes y atribuidas por la información que el afectado suministró sobre este. ¿Qué quiere decir esto? En resumido, hablando en español, que la publicidad que decía era muy distinta a lo que ellos ofrecían. Es decir, si a una persona le dicen: me pagas esto y te doy un almuerzo, y la persona paga por lo le dan un dulce, es algo así. Acá vulneró los derechos del consumidor de 17 estudiantes respecto de la información y o publicidad engañosa establecida por la ley de colombiana que defiende protege a las personas. Esto es en la revista Enter, mitos y realidades sobre Holberton School en Colombia, febrero 2, 2021. Este lugar, Holberton School, pagó muchísimas veces
publicidad con esta página, con esta revista de Enter, que es una revista muy popular en Colombia que habla de tecnología. Acá hablan un poco de lo que se exagera en instituciones de educación de tecnología. Este artículo está muy bueno que lo lean, es muy neutral, pero dicen cosas que cuando lo lean pues van a entender, comprendiendo todo el contexto, ¿no? Que no hay clases, en sí no hay clases, que los compañeros que están avanzados son los que le enseñan a los compañeros que están en los primeros niveles. En internet, en Google, ¿cómo encontramos Holberton School? Acá está Holberton School Computer Science. Esta es la página principal, que es la de Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos fueron demandados y Holberton School también perdió en Estados Unidos, perdió la demanda. Este es Holberton School Colombia. Vamos a hacer clic, vamos a entrar a la de Colombia. Acá podemos ver, habla afectado de la presunta estafa, cómo convertirse en desarrollador de software, Holberton School. En la página aquí vemos Holberton School, sedes, programas, empresas, blog, aportes, modalidad, aplicadora. Curiosamente antes daban el precio, pero el valor de todo, pero ahora toca es como para inscribirse y de acuerdo a eso pues creo que revisen los datos de la persona y deciden comunicarse o no. Las sedes que ya actualizaron la información en Holberton School, también el nombre. Recordemos que el nombre ya tuvieron que quitar el Holberton School, ahora se llaman Holberton Coderise, pero este Coderise es como cuando se llama la fundación Coderise, es como los dueños, y el nombre Holberton Coderise o Holberton School, como se llamaba antes, era como el nombre público, digámoslo así. ¿Qué nos hace diferentes? Somos una academia innovadora, disruptiva, que te formará en desarrollo de software con estándares internacionales. Acá más abajo aparece metodología, programa de desarrollo de software, programas avanzados, machine learning, inteligencia artificial, advanced web, mobile stack, realidad virtual y aumentada, AR, VR, system and blockchain, frontend, advanced, backend, advanced, DevOps. Acá en metodología está, como algunos dicen, el maní del asunto. El tema importante es, no somos una entidad educativa y no entregamos diplomas, pero te entrenamos para que ingreses al mundo del software con estándares internacionales de Silicon Valley y proyección global. Esto no estaba antes. Esto después de que perdieron una demanda lo renovaron. Acá en Holberton, Colombia, no solo adquieres habilidades técnicas, sino que también te conviertes en una parte de la comunidad de apoyo y de colaboración. Acá ya está con el nuevo nombre, o sea, eliminaron el school, personas que están estudiando. Ahora mi pregunta es, ¿y qué pasa con los demás bootcamp? Listo, en Colombia este bootcamp fue demandado, perdieron, pero mi pregunta es, ¿y ustedes qué opinan? Pueden sacar sus propias conclusiones. Les voy a dejar toda la información en la descripción para que analicen las noticias, los videos. Pero esto es un abrebocas porque realmente hay muchos bootcamp que usaron de la publicidad engañosa, dando a entender a sus estudiantes que el trabajo iba a ser asegurado. Hay bootcamp que tocaba pagar menos, pues este bootcamp Holberton, muchos pagaron $20,000. Actualmente hay bootcamp de $3,000, $5,000. ¿Y ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren estudiar? ¿Todavía están animados con estudiar programación? Yo todavía sigo animado con la programación, que me estoy enfocando en otro sector de la programación. Si quieren estudiar gratis en Oracle, les dejo el siguiente video.